Bien, estudiantes, ahora vamos a trabajar el ejercicio número 4, que es el cual nos habíamos quedado hace un instante, en el cual me pide que en la figura dice si el área de la figura, que la figura ahí es un triángulo, el área es 84 centímetros, te pide calcular la base. Ah, me piden calcular la base, no me piden calcular el área. Pero ¿cómo se calcula la base? Bueno, en primer lugar hay que identificar los elementos que corresponden a un triángulo para determinar su área. Y los elementos son los siguientes. Todo triángulo tiene una base. En este caso, acá está definida la base, a la que le voy a llamar de la siguiente manera, con una letra T. Esa es la base. La base es toda esta longitud. Toda esta longitud viene a ser la base. Pero también para hallar el área necesitamos conocer la altura. Acá la altura vendrá a ser 7 centímetros. Esa viene a ser la altura y acá la identifico con la letra H para la altura. ¿Bien? Entonces, para todo triángulo tú tienes que conocer dos dimensiones. Debes conocer la base y también debes conocer la altura. ¿Por qué, profesor? Porque para calcular el área se calcula de la siguiente manera, para un triángulo. ¿Ya? El área de un triángulo es igual a multiplicar la base por la altura y todo ello dividido entre 2. Ese es el área de un triángulo. El área de un triángulo es la base multiplicado por la altura, todo ello dividido entre 2. Pero en nuestro ejercicio, acá tenemos que tener bastante cuidado. Hay que saber ordenar la información. Ahí dice, en la figura, si el área es 84 centímetros cuadrados, acá ya me están dando el área. No me está diciendo que calcule el área. Acá el área ya me está diciendo que es 84 centímetros cuadrados. A mí lo que me está pidiendo el ejercicio es que calcule la medida de la base. Ah, pero tú sabes que el área, que es 84, es igual a la base multiplicada por la altura. En este caso, la altura viene a ser de 7 centímetros. Esta viene a ser la altura. La altura, a la que hemos denominado H, esa viene a ser 7 centímetros. Y todo ello tiene que estar dividido entre 2. Ahí ya hemos planteado el problema. ¿Se dan cuenta? Todo dividido entre 2. ¿Y cómo resolvemos ello? Bueno, ahí hay que recordar lo que aprendimos en álgebra, ¿no? Vamos a despejar la incógnita, que en este caso es la base. Y ahí decimos, este número 2, que acá está dividiendo, ¿cómo pasa al otro miembro de la igualdad? ¿Ah? Este 2 que divide, ¿cómo pasa al otro miembro? Pasa multiplicando. Ah, pasa a multiplicar. Entonces, ahí tendríamos que multiplicar 84 por 2. Y esto sería igual a la base multiplicado por 7. Hasta ahí, ¿quedó claro? Vamos a colocar, para que no vea tanta X ahí, vamos a colocar así un paréntesis. ¿Sí? Listo, el 2 pasa a multiplicar 84. Y ahora te pregunto a ustedes, ¿cuánto es 84 por 2? 164. 168. 168. Entonces, al multiplicar nos quedaría así. 168 es igual a la base multiplicado por 7. Como en toda ecuación, si el 7 multiplica la base, ¿cómo pasa al otro Vamos a miembro? dividir. Entonces, ahí tendríamos que, para hallar la base, tener que dividir 168 entre 7. Y con ello encontramos la medida de la base. ¿Comprendieron cómo calcular la base cuando te dan información?
Sí, profesor. Este ejercicio hay que resolver una ecuación. Trabajarlo como si fuera una ecuación, aplicando la transposición de términos. Finalmente, para hallar la base, que es lo que a mí me han pedido, dividimos 168 entre 7. ¿Cuál es el cociente? 24. 24. Pero ahora quiero que entiendas algo. La base no es el área. La base viene a ser una distancia, una longitud. Longitud tiene la base. Entonces, la unidad que le corresponde, al ser una medida de longitud, una distancia entre dos puntos, ahí sería solamente centímetros. Ahí solamente centímetros. ¿Por qué? Porque no has calculado área. La base, al ser una longitud, se mide en centímetros. Una distancia se mide en centímetros. Bien, vayan terminando ahí, niños y niñas. Bien, estudiantes, a ver, en el problema 5 te dice lo siguiente. Calcula la altura del paralelogramo ABCD, sabiendo que su área es 144 centímetros cuadrados. A ver, en el ejercicio número 2 de la página 62, habíamos determinado cómo se calcula el área de un paralelogramo, en este caso de un romboide. Para ello tengo que identificar acá que la base mide 16 centímetros y lo que me piden es determinar la altura. Me piden determinar la altura, en este caso. Pero ya conozco que tiene un área de 144 centímetros cuadrados. Recordemos, pues, cómo se calcula el área. El área de un paralelogramo, en este caso de un romboide, es igual al resultado de multiplicar la base por la altura del paralelogramo. Según los datos del problema, me dice que el área, mira, el área de este romboide, de este paralelogramo, el área es de 144 centímetros cuadrados. Entonces acá vamos a colocar 144. Y ese es igual a la base. La base, según observo la imagen, la base mide 16 centímetros y todo ello multiplicado por la altura. Bien, para conocer cuánto mide la altura, lo resolvemos como una ecuación. El 16 que está multiplicando la altura pasa al otro miembro de la ecuación a dividir. Va a dividir a 144. Y al realizar dicha división, vamos a encontrar la medida de la altura. La pregunta es para ustedes. ¿Cuánto es 144 entre 16? Calculen ustedes ahí y me indican. 9. 9 me dice su compañero. ¿Ustedes qué dicen? ¿Están de acuerdo? Para determinar la altura. ¿Cuánto sería la altura ahí? 9. 9 me dice Ian. ¿Qué me dicen ustedes, niños, niñas? ¿Será correcto que es 9? Sí es 9, profesor, es Sí, 9. profesor, sí es 9. 9, ¿con qué unidad? ¿9 qué? ¿Centímetros? 9 Centímetros. centímetros al cuadrado. No es al cuadrado. No, te voy a explicar por qué no puedes colocar al cuadrado. ¿Por qué no es al cuadrado? Eso es muy importante que lo aprendan a distinguir. Será centímetro cuadrado cuando lo que te pidan calcular sea área. Si a ti te piden el área sí es centímetro cuadrado. Pero cuando te pidan determinar la altura o te pidan determinar la base,
o te pide determinar el lado de cualquier polígono, entonces los lados se miden en centímetro o en metro. Solamente son de una dimensión. ¿Por qué? Porque son longitudes, son distancias. Entonces la altura se mide solamente en centímetros en este problema. ¿Ya? Si te hubieran pedido área, el área sí te van a decir centímetros cuadrados. Bien, con la misma idea, ahora vamos a trabajar el problema número 6. Dice el problema 6. Determina la base menor del trapecio. La base menor del trapecio PQRS. Si su área, mira, acá te dicen la medida del área. El área es 77 centímetros cuadrados. El área sí, las unidades están elevadas al cuadrado. A ver, acá trabajamos un trapecio. Recordemos cómo era el área de un trapecio. Habíamos definido que esto es igual a la base mayor más la base menor multiplicado por la altura y todo ello dividido entre 2, así como está en el ejercicio 1 y en el ejercicio 3 de esta página. Bien, a ver, veamos entonces. ¿Qué datos tengo? Si nosotros vemos en la imagen, acá tengo la base mayor, que es 16. Acá conozco la altura, que es 7. Me falta conocer la base menor, que es justamente lo que me está pidiendo, la base menor. Pero hay un dato importante ahí. Ahí conozco el área. El área, según el dato del problema, es igual a 77 centímetros cuadrados. ¿Se dan cuenta? Ahí es 77. Pero de ahí conocemos como dato la base mayor. Bueno, la base mayor ahí es 16, más la base... Más la base menor. No la conozco, y que le voy a llamar B, multiplicado por la altura, en este caso es 7. Y todo dividido entre 2. Entre 2. Como ves, lo que hemos hecho ahí es reemplazar la información que me da el problema. Ahora, ¿cómo resolvemos esta situación? Aplicando ecuaciones, así como hemos practicado en álgebra, aplicando la transposición de términos. ¿Qué significa eso? Que este número 2 que acá está dividiendo, Vas a multiplicar con 77. vas a multiplicar a 77. Y cuando multiplicas 77 por 2, tendríamos ¿cuánto? ¿Cuánto sería 77 por 2? 154. Tendríamos 154. Y esto es igual a 16 más la base menor, que es B, Por 7. multiplicado por 7. A ver, aplicando la transposición de términos nuevamente, el 7 que acá está multiplicando a Vas todo, a dividir a 154. muy bien, lo pasamos a dividir. Entonces tendríamos que dividir ahí 154 entre 7, ¿no? Y todo esto será igual A que 22. 16 más B. Siguiendo el orden de la ecuación, ¿ah? Estamos siguiendo el orden de la ecuación. ¿Hasta ahí quedó claro? Sí, profesor. Listo. Como bien has manifestado hace un instante, ahora tenemos que dividir 154 entre 7. ¿Cuánto era? 22. Muy bien. Entonces 22 es igual a 16 sumado con la base menor. Y al despejar la base menor, este 16 que está sumando en el segundo miembro de la ecuación, Vas a restar con 22. perfecto, pasa a restar con 22. Y ahí restamos 22 menos 16. ¿Cuál era la medida de la base menor en este ejercicio? 6. Así es. La base menor ahí equivale a 6 6. centímetros, porque ahora sí colocamos la unidad. Al ser la base una distancia entre dos puntos de uno de los lados del trapecio, entonces la unidad tiene que estar en centímetros. No en centímetro cuadrado, porque no es área. ¿Quedó claro? Listo. Sí, profesor. Muy bien, pueden trabajar ahí, niños y niñas. Bien, estudiantes, ahora estamos en la página 64 y vamos a entrar al
cálculo del área de figuras planas circulares, ¿sí? Vamos a hacer algunas áreas planas circulares para que tú entiendas cómo se trabaja ello, ¿ya? En primer lugar, hay que recordar cómo se calcula el área de un círculo, que es la base para esto. Bien, el área de un círculo, ¿ya? Es muy diferente. El círculo y circunferencia son cosas diferentes, como tú ya sabes. Para determinar el área de un círculo se calcula de la siguiente manera. Vamos a definirlo acá. El área del círculo es igual al valor de pi multiplicado por el radio elevado al cuadrado. Así se calcula el valor, el área del círculo, ¿no? Es el valor de pi multiplicado por el radio al cuadrado. Recuerda que el radio es la distancia que hay desde el centro de la circunferencia a cualquier punto de la misma, ¿no? Pues eso tienes que recordar, el radio. Perfecto. En nuestro caso, a ver, profesor, ¿no? Si me piden determinar el área de todo un círculo, bien, entonces aplico la fórmula directamente, bien. Y eso es lo que vamos a aprender en estos ejemplos, ¿no? Vamos a ver. Y hay que observar bien. En el siguiente ejercicio te pide, calcule el área del semicírculo. A ver, un instante, profesor. Ahí no es un círculo completo, es un semicírculo. ¿Qué significa? Que es la mitad de un círculo. Bien, para conocer la mitad de un círculo, lo primero que hacemos es algo súper sencillo. Vamos a calcular el área de todo el círculo. ¿Y cómo se calcula el área de un círculo? Ahí tienen la fórmula. Es el valor de pi multiplicado por el radio al cuadrado. Pero ¿quién será el radio, profesor, en este ejemplo? En este ejemplo, 8 centímetros. ahí desde el centro hasta un punto de la circunferencia. Que en este caso el radio, como bien ha mencionado, es igual a 8 centímetros. Muy bien, el radio es igual a 8 centímetros. Y lo que hacemos justamente es reemplazar. Entonces, estudiantes, el área es pi por radio al cuadrado, ahí sería pi multiplicado por el radio, que en este caso es 8, y ese 8 hay que elevarlo al cuadrado. Bien, y al calcular 8 al cuadrado, ¿cuánto sería 8 al cuadrado? 64. Entonces el área sería, de todo un círculo, sería 64 pi, mira, pi, y como es área, centímetros elevado al cuadrado. Ese sería el área de un círculo completo. Pero acá no me dice de un círculo completo. Me está hablando de quién. El área de un semicírculo. Ah, un semicírculo. Pero si tú ya conoces el área de todo el círculo, que en este caso es 64 pi centímetros al cuadrado, el semicírculo, ¿qué vendría a ser? La mitad. La mitad. La mitad. Ah, pues. Es decir, que a ese 64 pi lo tendríamos que dividir entre 2. Y al dividir 64 entre 2, 32. Nos da 32. entonces ahí el área del semicírculo sería 32 pi. 32 pi centímetros al cuadrado. Bien. Y mira, qué interesante, ¿no? Lo primero que hemos trabajado es calcular el área de todo el círculo, ¿no? El área de todo el círculo era 64 pi. Pero como me hablan de un semicírculo, y lo que veo también ahí es un semicírculo, que es la mitad del círculo, lo dividimos entre 2. Bien, niños y niñas, vayan trabajando hasta ahí.
A ver, en el problema 2 dice, si el área del semicírculo es 50 pi centímetros al cuadrado, ¿cuánto mide su radio? A ver, ahora vamos a definir, ya en este ejemplo, vamos a definir directamente lo que es un semicírculo, ya con una fórmula, ¿no? Y al final de cuentas que no es muy complicada tampoco de hacer, ¿ya? Así que vamos a prestar mucha atención a la definición. Entonces, si queremos hallar el área de un semicírculo, eso sería igual al área de un círculo. ¿Cómo se calcula el área de un círculo? El valor de pi multiplicado por el radio elevado al cuadrado. Pero como es semicírculo, todo ello dividido entre 2. Ah, ese es el semicírculo. Es el área de un círculo, pero dividido entre 2. Según el problema, me dicen que el área del semicírculo, ya me están dando el área del semicírculo, es 50 pi centímetros cuadrados. Es decir, que acá ya el área del semicírculo es 50 pi centímetros cuadrados. Ah, o vamos a colocar solamente 50 pi para no te confundas con mucha expresión literal. Y este es igual al valor de pi multiplicado por el radio al cuadrado y todo esto dividido entre 2. Ahí está, profesor. Bien. Y ahora, ¿cómo se resuelve ello, profesor? Bueno, niños y niñas, esto se resuelve como una ecuación, ¿no? Lo resolvemos como una ecuación. Este 2 que acá está dividiendo, ¿cómo pasa al otro miembro en la ecuación? ¿Ah? Multiplicar 50. Claro, pasa a multiplicar a 50 pi. Entonces tendríamos que multiplicar 50 pi por 2. Ajá. Y todo eso será igual A 100 pi. a 100 pi, muy bien. Pero será igual al otro miembro de igualdad, a pi multiplicado por el radio al cuadrado. ¿Hasta ahí estamos bien? Listo. Acá quiero que veas algo porque acá es muy importante que aprecies lo siguiente. Ya para encontrar el valor del radio. Acá hay un valor de pi que está en ambos miembros de la ecuación. Y como ves, el valor de pi es un factor. Cuando tengas un factor como el valor de pi que está a ambos miembros de la ecuación, ese factor se puede simplificar. Simplificamos el valor de pi tanto a la izquierda como a la derecha de la igualdad. Y ahora sí, ya me queda ya todo listo para trabajar. Y ahí dices, ¿cuánto era 50 por 2? 100. 100. Y 100 va a ser igual al radio elevado al cuadrado. Cuenta. Como en toda ecuación, el cuadrado que está al lado del radio, ¿cómo pasa al otro miembro en una ecuación? A la raíz cuadrada de 100. Ah, pasa como raíz cuadrada. Y tenemos que calcular ahí la raíz cuadrada de 100. Y esto es algo que tú ya sabes. ¿Cuánto es la raíz cuadrada de 100? 10. 10. Muy bien. Por lo tanto, el radio en este ejercicio mide 10 centímetros. ¿Qué es lo que me pidieron allá? Bien, estudiantes, vayan trabajando hasta ahí y hasta ahí también es la clase del día de hoy. No sin antes indicarte que tienes como tarea solamente 4 ejercicios que están en tu libro y que van a estar en la plataforma en unos minutos. ¿Ah? La tarea va de la página 69, página 69, ejercicios 9, 10, 11 y 12. Ejercicios 9, 10, 11 y 12. ¿Listo? Estos son los ejercicios que van de tarea. Página 69, ejercicios 9, 10, 11 y 12.
Listo, chicos, chicas, que tengan un bonito día. Nos estamos viendo hasta la clase de mañana. Cuídense mucho. Chao, profesor. Chao, profesor. Nos Chao, vemos en la clase de mañana. Nos vemos. Cuídese. profesor. chao. Buen día. Nos vemos. Chao, cuídense mucho. Hasta mañana. Chao, teacher. Chao. Chao.